Día 15 de bloqueos a las vías del tren en territorio michoacano y nada. Organizaciones empresariales calculan pérdidas por 14,000 millones de pesos y le piden al gobierno del presidente López Obrador que no tolere los bloqueos. Pero el presidente repite: no voy a dar la orden de reprimir al pueblo. Estaremos dentro del puerto de Lázaro Cárdenas. Unos 5,000 contenedores y 8 trenes siguen varados por el plantón de los maestros. La oposición venezolana no se rinde con México. Le pide esto al presidente López Obrador. Creo que la petición es muy clara. Estoy seguro que el presidente López Obrador hará lo correcto, sobre todo cuando se trata de casos de violación de derechos humanos y corrupción en Venezuela. Y en el juicio al Chapo Guzmán, la realidad sigue superando a la ficción. Hoy se presentó el otro Chapo Guzmán. Percibía a un líder, se veía como un señor de negocios decente, inteligente, muy presente, concentrado. Bueno, el sábado 2 hombres fueron detenidos por intentar golpear a un policía y dañar una patrulla en la colonia Cuautepec, en la alcaldía de Gustavo Madero. Los sujetos de 17 y de 39 años de edad estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y fue cuando los policías intentaron detenerlos. Esta fue su reacción. Bájalo, 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 Córtalo. A ver. Póngase verga. Vámonos, ven acá, Rábalos a los perros. ¡De la su madre! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Órale, con tu ¡órale! Puede ser posible que les tengan miedo. También en la Ciudad de México, en Insurgentes Sur, frente al Poliforum Cultural Siqueiros, policía de la Secretaría de Seguridad discutieron con una escolta que amenazó con una pistola a un joven que le iba a colocar un inmovilizador por estacionarse en donde no debía. En un video subido a las redes sociales se observa cómo discute con los agentes. Los policías le descubren el arma, pero no se las entrega a los policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a Imagen Noticias que el escolta era un subteniente retirado del ejército de nombre David, de 49 años, a quien finalmente le retuvieron el arma, pero no fue detenido. Y en Nesa ocurrió esto anoche. La Policía Municipal recibió un reporte de disparos en la colonia Ciudad Lago cuando llegaron e intentaron hacer una revisión en 2 vehículos. Los conductores y un grupo de vecinos comenzaron a golpearlos y lanzarles piedras. Los 5 policías resultaron lesionados, 2 de ellos con heridas de gravedad. Por el momento no hay detenidos. En el municipio de Tecámac, también en el Estado de México, esta mañana 2 policías se encontraban comiendo cuando 2 sujetos a bordo de un vehículo se estacionaron y comenzaron a dispararles en la cabeza. Los policías murieron en el lugar. Sus armas fueron robadas por los asesinos. Policías y delincuentes se enfrentaron en calles de Piedras Negras luego de que autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona en uno de los libramientos de la ciudad. Mira, ahí va. Ay, no, qué miedo. No, hombre, yo no. Ay, no, la sangre de Cristo. Una persecución en Piedras Negras, Coahuila, provocó pánico entre habitantes luego de que se reportara movilización policíaca en al menos 2 puntos del municipio. La localización de un hombre decapitado y una balacera ocasionaron la activación del código rojo alrededor de la 1 de la tarde. El primer hecho se dio en el libramiento Venustiano Carranza, al sur de la ciudad. Otra movilización se reportó en la colonia Esfuerzo Nacional, donde policías marcaron el alto a un vehículo compacto en donde viajaba un hombre presuntamente relacionado con la tortura y muerte de la persona hallada minutos antes. Fue ahí donde corporaciones policíacas efectuaron las detonaciones. Señora, véngase a la camioneta.
No, ya sé. No, que híjole, nunca había visto eso. No. Deje usted, o sea, ¿dónde iba? Para allá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no se mueve! Pues sí quiero hablar porque... La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya se investiga una probable relación entre el cuerpo encontrado con huellas de violencia y el hallazgo de una cabeza dentro de una hielera en otro punto de la ciudad. Mientras que la Policía Municipal confirmó que hasta este momento hay una persona detenida y un vehículo asegurado relacionado con los hechos. ¡Ay, no! Dios santo. No, señora, vamos a meternos a la casa. Porque ya viene ese hombre con el arma ahí en la mano. Sí, métase, vámonos a la casa. Hoy se cumplen 15 días del bloqueo a las vías del tren en Michoacán por parte de maestros de la CENTE. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero informó que las pérdidas para ese sector son de más de 1.400 millones de pesos. Aseguraron que la operación de plantas siderúrgicas en México está en riesgo por faltas de insumo. Por su parte, la Coparmex hizo un llamado al presidente López Obrador para que no se tolere la ilegalidad. Aseguraron que los bloqueos a las vías de tren afectan a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos. A este reclamo se sumó la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Denunció que tiene detenidos 2 millones de toneladas de mercancía, lo que representa una pérdida de 14,000 millones de pesos. El presidente López Obrador insistió que no va a darse un desalojo con la fuerza pública. No voy a dar la orden de reprimir al pueblo. No es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Este lunes los maestros que mantienen bloqueadas las vías del tren en Lázaro Cárdenas, Michoacán, siguen en grupos pequeños protestando. No están dejando pasar más de 3.500 contenedores que no han salido del puerto. Este puerto de Lázaro Cárdenas es considerado uno de los más importantes del país. Los maestros aclaran que su objetivo no es parar la actividad económica del Estado, pero bueno. Miriam, buenas noches allá en Lázaro Cárdenas. Ciro, buenas noches. Así es como vimos en la nota, los empresarios tomaron una alternativa para poder sacar sus mercancías de aquí del puerto Lázaro Cárdenas y es echar mano del transporte de carga terrestre. Lo que estamos viendo ahorita vamos a panear con mi compañero Roberto Nieto, es como los trailers, una vez que son verificados, que vengan todos los permisos de importación en orden y tengan ya la salida, se forman en esta fila que es ya la última verificación y que les da salida hacia carretera. Principalmente estos transportistas llevan mercancías al centro del país porque es un trayecto muchísimo más corto. Están tomando esta alternativa, no hay de otra, quizás más cara, pero la más eficiente por el momento porque no se han despejado las vías. Vemos ahí se forman, por momentos la fila es muchísimo más larga y esto depende mucho del otro filtro de verificación que se ve un poquito más adentro del recinto portuario, en donde hay una larga fila y bueno, ahí son más meticulosos para la revisión de la documentación, que todo esté en regla. También déjame decirte que todavía vemos trabajar algunas de las grúas. Al fondo del recinto portuario se ven trabajar algunas grúas, estos brazos que se ven ahí atrás, están tratando de poder acomodar lo mejor posible los contenedores para que tengan una salida y bueno, también no vayan a ponerlos en riesgo. Ahí se ve todavía cómo están trabajando algunos trabajadores, algunas grúas están en movimiento y pues bueno, esta es la situación en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas. A pesar de que hay movimiento, nos dicen esto no es nada con la actividad diaria normal en el puerto de Lázaro Cárdenas. Realmente está semi paralizado, si no fuera por que echaron mano del transporte de carga terrestre, pues esto estaría prácticamente paralizado, Ciro. Lo que vemos que sí sale con
con mayor agilidad son las góndolas que llevan todos los automóviles que vienen de Asia. Esa salida es muchísimo más eficiente y ellos están saliendo, pues sí, con mayor periodicidad y sin ningún problema en la revisión de los permisos de importación. Por la tarde, el gobernador de Michoacán, Silvano, gracias, Miriam. Por la tarde, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tuiteó que ya se había reunido con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Informó que acordaron trabajar una mesa única entre gobierno federal y gobierno de Michoacán y escribió en una ruta que exige voluntad y disposición del magisterio para que levanten ya el bloqueo. De no ser así, si no se da eso, si no levantan el bloqueo, no habrá mesa de pagos. El gobernador tuiteó también la fotografía de una reunión con empresarios de la rama industrial que han resultado afectados por estos bloqueos, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Consultamos a los maestros de la CENTE sobre esto. El coordinador regional en Lázaro Cárdenas, uno de los 7 municipios donde hay bloqueo, nos dijo que no creen que el gobernador quiera buscar una solución, pero están dispuestos a dialogar si está presente el secretario de Educación. Nos dijo también que van a analizar levantar los bloqueos cuando el gobernador se los pida de manera oficial y no solo en Twitter. Pues ya vieron al gobernador diciendo que primero levanten los bloqueos y luego hablan. Por cierto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que con la transferencia de más de 1,000 millones de pesos al gobierno de Michoacán para pagarle a los maestros, ya no hay ninguna justificación para mantener los bloqueos. Yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías, porque ya no habría motivo, ya sería pues un capricho y entonces pues no quedarían bien, serían mal vistos. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización. Las intransigencias no son opción, no son alternativa, no tienen nada que ver con la izquierda. Buenas noches. Antes de ir con toda esa información, hace unos momentos se registró una nueva explosión a partir de una toma clandestina en Hidalgo. Ahora fue en el municipio de San Agustín Tlaxiaca. De acuerdo con el gobernador del estado, Omar Fayad, hace unos momentos lo dijo, se detectó la perforación en el ducto, por lo que elementos del ejército se acercaron para impedirlo. Sin embargo, se dio la explosión. En el lugar fue encontrada una camioneta calcinada. Hasta el momento no se había, o hasta hace unos minutos, no se había confirmado la muerte de nadie. Se mantiene esa información. Gobernador, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ciro. Efectivamente se mantiene la información, no se ha confirmado, aunque ya aparece en redes y algunos lo dicen, no se ha confirmado absolutamente la muerte de nadie. Lo que es un hecho es que ya llegaron elementos del Ejército Mexicano, de Protección Civil, llegaron los bomberos, está acordonada la zona, está controlada. Se habla de una explosión, se habla de una camioneta incendiándose y que lograron descubrir que había gente perforando el ducto de Pemex cuando se dio la explosión. Encontraron ropas, pero no han encontrado a ninguna persona muerta hasta el momento. Yo no podría confirmar esa información de ninguna manera. Y bueno, pues en cuanto tenga más información, en cuanto me lleguen imágenes o algo que pueda compartir con ustedes para verificar ese asunto y que informemos veraz y oportunamente a la gente, se los haría saber, Ciro. Muy bien, no muertos, no heridos. No muertos, no heridos, así es. Bueno, seguimos en contacto, gobernador, muchas gracias. Gracias, Ciro, buenas noches. Bueno, vamos a ver si hay más información sobre este nuevo caso, sobre esta nueva explosión, y retomamos la comunicación con las autoridades del estado de Hidalgo. Hoy se informó que subió el número de muertos por la explosión de hace 2 viernes en Tlahuelilpan. Hasta el momento el gobierno de Hidalgo reporta 117 personas fallecidas y 30 que continúan
hospitalizadas. Y sobre estos temas, con 14 días de retraso, la secretaria de Energía, Rocío Nale, el director de Pemex, Octavio Romero, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, llegaron a la Cámara de Diputados para despejar las dudas sobre el desabasto de gasolina. ¿Qué se dijo ahí? El director de Pemex explicó que en esta semana se ha ido regularizando el abasto. Explicó que según las cifras de venta de combustible de la semana pasada, en todos los estados donde hubo desabasto se han incrementado las ventas de gasolina. Raro, pero bueno. Solo hay 2 estados donde se ha complicado, según esto, que serían Guanajuato y Querétaro, porque esos 2 estados se suministran con el combustible de Tula-Salamanca, el cual ha tenido sabotajes recurrentes, lo que ha evitado normalizar el abasto. El director de Pemex habló de otro ducto que ha estado siendo un constante objeto de ataques. Los golpes estratégicos que nos han estado dando ¿cómo le llamamos? Los maleantes que se dedican a esto, pues han sido al Tuxpan-Tula. Nos los han mantenido prácticamente durante varios días detenidos. Quizá en este momento es más lo que se ha perdido que lo que hemos alcanzado por ahorros, pero si nos proyectamos en el tiempo, pues esto va a ser mucho más la cantidad de dinero. En la comparecencia se informó también que se ubicó la forma en que opera un grupo de empresarios gasolineros que desde el 2016 no compraban gasolina ni a Pemex ni a los importadores, pero que mantenían sus ventas de manera normal. Estos gasolineros recibían, según esto, depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda precisó que son 32 personas directamente denunciadas por estos hechos y que tienen bloqueadas sus cuentas bancarias. Los senadores de oposición reclamaron así a los funcionarios federales. Y es una reconvención respetuosa de carácter parlamentario hacia el Ejecutivo por la falta de respeto que tuvieron. Solamente mandaron una comunicación de que no iban a llegar aquí hace 2 semanas. 115 muertos después. Y hay tareas que evidentemente se pudieron haber atendido. Yo no voy a contar del 1 al 115, pero sí le quiero pedir, por favor, que se trabaje en equipo, que reconsideren el tema de protección civil. La secretaria de Energía, Rocío Nale, habló de que en lo que lleva funcionando esta estrategia se ha evitado que le roben a Pemex 5,000 millones de pesos, un cálculo. Pero los senadores de Guanajuato y Jalisco dicen que tan solo en ambos estados las pérdidas por desabasto superan los 13,000 millones de pesos. ¿Cómo va la situación del abasto de gasolina en los estados con problemas? En Guanajuato, bueno, pues las cosas siguen más o menos igual. Las autoridades reportan que 40% de las gasolineras, solo 40% están operando. En el Estado de México la situación mejoró. Hoy se reporta que la mitad de las 1,085 gasolineras tienen combustible. En Morelia también mejora el abasto. Se reporta 73% ya de las gasolineras operando. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara se resolverá esta semana y aseguró que ya hay combustible suficiente para abastecer la zona centro de Jalisco, pero que falta todavía distribución de la gasolina en algunos lugares, la cual va a tomar unos días. En Matamoros, 25 maquiladoras siguen en huelga. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, de las 45 empresas en las que estalló la huelga el viernes, solo 20 han llegado a un acuerdo con los trabajadores. La exigencia de los trabajadores es un aumento salarial de 20% y un bono de 32,000 pesos. Joaquín El Chapo Guzmán rechazó hoy testificar en el juicio, este juicio en su contra en Nueva York. Hoy así se dio la audiencia en el juicio contra el Chapo con una visita sorpresiva. Estoy investigando, como ustedes, yo a un personaje, a un ser humano que existe, lo estoy personificando actualmente, este es mi trabajo, me fijo en manerismos, me fijo en su mirada, cómo se toca la cara, sus facciones. Y es que a veces aquello de que la realidad supera la ficción deja de ser un simple lugar común. Hoy la presencia en la corte de Brooklyn del actor mexicano Alejandro Eda, quien personificó a Joaquín Guzmán en la primera temporada de la serie de Netflix Narcos México, le imprimió una dinámica singular al juicio.
El actor se robó los reflectores. Según las crónicas de hoy, cuando el Chapo fue informado por sus abogados de que Alejandro estaba en la audiencia, sonrió de oreja a oreja. Ambos cruzaron miradas y se saludaron con un breve gesto. El actor venía a observarlo, a analizarlo, a hacerlo todavía más suyo. Y a partir de ese momento, el personaje a disfrutar de verse en el otro, a saberse a través de él una superestrella. Me puse nervioso, les soy honesto. Cuando me vio y me saludó de lejos fue intimidante de cierta manera. Lo vi durante las horas que hemos estado adentro, lo vi muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy concentrado en todo lo que está sucediendo, está muy presente y lo veo bien de salud. Ni siquiera los abogados de Guzmán pudieron sustraerse a la fascinación del Chapo de la ficción. Y ante la posibilidad de aparecer ellos mismos en la serie, se imaginaron ante todo guapos. Eduardo Valareso pidió ser interpretado por George Clooney. I'll make this quick. I came here for you. Y William Púrpura por Al Pacino. I'm peeking. It's my time now. It's our time. Alejandro Eda estará presente en el juicio del Chapo toda esta semana, nutriendo de realidad a su personaje para la segunda temporada de la serie Narcos México, que ya está en proceso de grabación. Y por si algo faltara, anunció que esta noche cenará en Nueva York con Emma Coronel, la esposa de Joaquín. Todo sea por la chamba. Bueno, eso en Nueva York. La semana pasada informamos sobre la niña Giselle Garrido, de 11 años, que estaba desaparecida desde el 19 de enero, esto en Chimalhuacán, en el Estado de México. Anoche se confirmó que un cuerpo que se había hallado era el suyo. Hoy la despidieron así sus familiares. Para Giselle, justicia para Giselle, justicia para Giselle, justicia para Giselle. Bueno, la crisis en Venezuela inicia una segunda semana desde que se dio esta nueva serie de protestas contra el presidente Nicolás Maduro y la aparición de un gobierno paralelo. Hasta el momento son 35 ya las personas que han muerto, la mayoría en la ciudad capital, en Caracas, y 850 personas detenidas, muchas de ellas menores de edad. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por la oposición y la Asamblea Nacional, insistió, esto lo dijo en una entrevista con Telemundo, que no buscan un diálogo como el que propone el gobierno de México, sino la salida de Nicolás Maduro. Quiere nuevas elecciones y le dice esto al presidente López Obrador. Creo que la petición es muy clara. Estoy seguro que el presidente López Obrador hará lo correcto, sobre todo cuando se trata de casos de violación de derechos humanos y corrupción en Venezuela, parte que fue su bandera de campaña, por cierto. Así que esperemos que haga lo correcto y colabore con el proceso de rescatar la democracia en Venezuela y solventar la crisis política que vive nuestro país. Bueno, el gobierno de Venezuela
Por su lado, agradeció que México siga reconociendo como presidente a Nicolás Maduro y no a este señor que veíamos, a Juan Guaidó. El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que es una posición soberana y no entreguista, porque hasta hace pocos meses México encabezaba, así dicen, la ofensiva contra Venezuela. El presidente Maduro dijo que está listo para dialogar con la oposición, como lo quiere México, como lo impulsa México, incluso si ese diálogo tiene que darse en otro país. Por cierto, la asociación Benemex, que representa a venezolanos exiliados en México, le mandaron esta carta al canciller Marcelo Ebrard. Le pidieron platicar sobre la crítica situación que vive Venezuela en el orden social, humanitario y político. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy en la tarde se registró un fuerte incendio en el Corralón Federal de Altamira, en Tamaulipas. Fueron aproximadamente 100 autos los que se quemaron. Estos se encontraban en el depósito de vehículos, ubicado en la carretera Tampico-Mante, en el kilómetro 34. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Conductores que pasaban por el lugar tuvieron que ser desviados debido al humo que perjudicaba la visibilidad. Saúl Rivera, director regional de Protección Civil, informó que ya se inició la investigación. El Frente Frío 31 causó estragos en Quintana Roo entre inundaciones, caída de árboles y láminas, especialmente en Playa del Carmen, Holbox, Isla Mujeres y Cancún. En Bacalar una persona perdió la vida. Además, los fuertes vientos provocaron caídas de cables de luz, por lo cual algunas zonas quedaron sin electricidad durante varias horas. En el caso de Yucatán, las inundaciones afectaron a los puertos de Progreso, Celestún, Las Coloradas, San Felipe y Río Lagartos, por lo cual algunos de ellos permanecen cerrados a la navegación. El gobernador del estado de Quintana Roo informó hoy que fue localizada la embarcación de pescadores que había sido reportada como extraviada en Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, con todos sus tripulantes a salvo. El tornado más fuerte en décadas golpeó La Habana, Cuba, y dejó al menos 4 personas fallecidas. Las autoridades informaron que cerca de 200 personas resultaron heridas, 7 de ellas que se encuentran en estado grave. El primer secretario del Partido Comunista dijo que la cifra de muertos podría ir en aumento mientras se encuentran despejando las zonas de escombros que dejó el derrumbe de viviendas. Al menos 125 casas sufrieron derrumbes. Se registró la caída de postes eléctricos y árboles, así como daños en centros educativos. El presidente cubano se reunió con su equipo de emergencia para evaluar los daños. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es más que un cascarón, una fachada para una organización delincuencial que se dedica básicamente al cobro de derechos de piso. Decidieron, ¿por qué no?, que había que cerrar las vías férreas de Michoacán, causar más de 1,000 millones de pesos en quebranto porque tienen un chantaje. Originalmente comenzaron con una demanda que sonaba cierta. Nos deben dinero. No nos han pagado. No nos han pagado. La Secretaría de Hacienda le dijo al gobierno de Michoacán, ¿cuánto les debes? 200 millones de pesos, te los adelanto. No les pareció suficiente porque están extorsionando a los mexicanos, a 70,000 mexicanos que viven de la industria automotriz, por ejemplo, a quienes trabajan no solo en los muelles, sino que sirven a la gente que trabaja en los muelles. Decidieron jodérselos, cobrarles derecho de piso. Quieren extorsionar a este grupo de mexicanos simple y sencillamente porque pueden, porque llevan 20 años haciéndolo y porque creen que se van a salir con la suya. Viste y escuchaste lo que presentamos que dijo el presidente. A ver, lo que dice el presidente es incumplir la Constitución. El presidente debe velar por el interés de la mayoría. ¿Tú crees? A ver, realmente, échame la cámara. ¿Realmente alguien cree que le interesa mucho a un miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación su reputación? Son unos criminales, están hechos para robar dinero. No. A ver, son unos criminales. Son unos criminales. A ver, piense usted en un niño de primero de primaria en Michoacán. No están yendo a la escuela. Un niño de una escuela privada está aprendiendo a leer, escribir, ortografía y todas esas habilidades básicas. Van a llegar a la secundaria. El niño de primero de primaria no aprendió. El que fue en una escuela dominada, robada por la coordinadora. Y el otro niño va a tener una mejor vida. Son unos criminales. Te van a hacer polvo.
los que los deberían hacer bueno, no sé si hacer en las polvo. Redes y en los todo que eso, los sí. deberían llevar a la justicia es el gobierno. Tiene que cumplir y hacer cumplir la ley el gobierno. Que no. Ya dijo el presidente que no va a reprimir. Es que, a ver, una cosa es reprimir. No, bueno, es que reprimir es una... A tu cámara y ya. A ver, reprimir es una cosa, hacer cumplir la ley es otra. Ojalá no se confundan esas cosas. ¿Me das el remate y ya acabamos? Adiós, David. Bye. Javier. Ciro, de regreso, la oscuridad de los Pumas y la luz de Lainez. Volvemos con eso. Volvemos con más sobre los maestros de Michoacán. Figo, amigos, ¿cómo están? Diego Lainez y Bruno Marioni son los nombres que se manejan en este momento en las crónicas deportivas. Uno por eficiente y el otro por persistente. Me explico, vamos al detalle. Lainez, exjugador del América, debutó como titular con el Betis, ni más ni menos que en la Catedral del Fútbol Español, en el mismísimo San Mamés contra el Athletic de Bilbao. Ahí, frente a 50,000 personas de aplauso exigente, el cadete mexicano de 18 años se metió al fuego cruzado. No se escondió en la trinchera, sino que salió a mostrar su descaro, desequilibrio y regate. Por poco hace un gol de francotirador, pero el portero vasco lo evitó con las uñas. De 5 duelos personales ganó 4, para eso lo contrataron. Recibió 5 faltas llenas de metralla por parte de sus rivales y nunca se echó para atrás. Aprobado, pues. A veces un poco ansioso, pero exhibiendo esa calidad que lo hace totalmente diferente. 75 inesperados minutos como titular que evidencian la absoluta confianza que le tiene su técnico Quique Setién. Y por eso va a triunfar más pronto de lo calculado. El Betis perdió 1-0, pero la verdad para nosotros fue lo de menos. ¿Usted cree que hay condiciones políticas y sociales en Venezuela para haber hecho la Serie del Caribe? Se la llevaron a Panamá, era lo más lógico, pero así reaccionó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. La decisión que tomó la Confederación de Béisbol del Caribe es un acto inmoral que obedece a los intereses de las grandes ligas, al gobierno de Estados Unidos y a la derecha venezolana. Todo estaba listo para una Serie del Caribe, dice, de altura, y nos la robaron y politizaron el deporte. Está viendo y no ve. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar las preguntas que quedan después de lo que dijeron hoy los empresarios, de lo que dijo el presidente López Obrador, que no va a reprimir a quienes están bloqueando las vías del tren. Y entonces, ¿cuánto tiempo más? Volvemos con eso. Los empresarios de Coparmex fueron directos al pedirle al presidente López Obrador que actúe contra los maestros que desde hace 14, 15 días tienen bloqueadas vías de trenes en territorio de Michoacán, y que lo fuera porque el daño económico ya es colosal. Y el presidente fue directo al repetir que su gobierno nunca reprimirá ni a los maestros ni a nadie. ¿Y entonces? ¿Cuántos días más tomará resolver esta crisis por las buenas? ¿Quién se va a hacer cargo de las pérdidas económicas de las empresas privadas y de la afectación a tantos ciudadanos? Excelente que prevalezca la razón sobre la fuerza, excelente, eso no se discute. Pero si nadie convence a los maestros y el bloqueo se prolonga un mes, 6 meses, un año. Hoy de nueva cuenta hubo mucho ruido y pocas nueces, digamos que ninguna nuez a la vista. Veremos mañana, o pasado, o después de pasado. Veremos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.